El enfermero que se convirtió en millonario. Una historia de superación. Alejandro, un enfermero de mediana edad, se movía entre las camas del hospital como un fantasma, siempre presente, siempre en la sombra. La vida y la muerte danzaban a su alrededor en un ciclo interminable. La máquina a su lado pitaba, marcando el frágil latir del paciente crítico. Alejandro sentía la presión en su pecho. Su compromiso era palpable. Caminaba rápido, urgido por atender a todos, pero había un nudo en su garganta que no podía deshacer. A pesar de su dedicación, había algo que lo atormentaba. El estancamiento económico lo envolvía como una niebla espesa. En una sociedad donde el éxito se medía en ceros en la cuenta bancaria, él se sentía atrapado en la mediocridad. Sus amigos, los que alguna vez habían compartido sueños, habían alcanzado la riqueza, y él aún luchaba por cubrir sus deudas. Entonces, en medio de aquel caos, llegó un mensaje inesperado que alteró su rutinaria existencia. Mientras su corazón se aceleró al leer la noticia. Un tío lejano había fallecido y le había dejado una herencia millonaria. Alejandro sintió una mezcla de alegría y confusión. Era el cambio que había ansiado, pero había algo peculiar. La herencia venía con condiciones. Debía cumplir objetivos éticos y comunitarios que le serían revelados más adelante. Una sensación extraña lo invadió. ¿Por qué su tío había establecido tales requisitos? La herencia se sentía como una trampa, un lazo que lo apretaba más de lo que lo liberaba. Pero algo en su interior chisporroteaba de excitación. Era el momento de romper con su monotonía, de desafiar sus propios miedos y dudas. Siguió trabajando en el hospital, pero su mente ya no estaba allí. Se sumergió en un nuevo mundo, el de los inversores y las oportunidades. Con cada pasillo del hospital que recorría, comenzaba a notar sombras misteriosas, gestos furtivos que lo hacían sentir observado. ¿Quiénes eran esos personajes en la sala de espera? ¿Por qué tenían miradas intensas y susurros sordos? Esta nueva vida prometía cambios, pero la oscuridad lo acechaba. En una de esas tardes grises, un extraño se acercó a él. Tenía una sonrisa enigmática y un brillo inquietante en los ojos. «Sé quién eres, Alejandro, y sé lo que has heredado», le susurró. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sudor frío brotó de su frente, mientras el hombre se alejaba, dejándolo lleno de preguntas. ¿Qué sabía? ¿Realmente estaba preparado para lo que se avecinaba? La herencia parecía un regalo, pero en su trasfondo había un mar de dudas. Alejandro sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero ¿podría mantener su integridad en esta nueva y peligrosa danza de la fortuna? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurar de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble
que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Alejandro se quedó paralizado, el escalofrío que le recorrió la espalda aún latente. Sé quién eres, Alejandro, y sé lo que has heredado, repitió en su mente la voz del extraño. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. ¿Quién era ese hombre y qué sabía? Su mente se llenó de preguntas, una tormenta de confusión y ansiedad. A medida que pasaban los días, lo que parecía ser una vida prometedora se volvió una trampa pesada. La herencia brillante se convirtió en una sombra que lo seguía. En cada esquina del hospital sentía miradas que lo juzgaban, que lo examinaban, personas disfrazadas de pacientes, pero sus gestos eran extraños, casi cómplices. Alejandro podía sentir el peso de sus secretos. Una tarde, después de un largo turno, se detuvo en el vestíbulo del hospital. El aire estaba frío, denso, pero un hecho lo paralizó más. Vio al extraño de nuevo. Estaba allí, sentado en una esquina, con una sonrisa torcida que le heló la sangre. «Tienes que escucharme, Alejandro», dijo el hombre, levantándose. La adrenalina bombeó por sus venas. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz resonando en el silencio del pasillo. El hombre se acercó, pero esta vez todo se volvió oscuro y borroso, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. «Tu tío no solo te dejó dinero». Una pausa. «Te dejó un legado lleno de secretos familiares oscuros. Todo lo que sabes de él es una mentira». El aire se volvió pesado. Un nudo se formó en la garganta de Alejandro. «¿Qué mentira?». La confusión lo ahogaba, pero una chispa de determinación se encendió en su pecho. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la voz entrecortada. «Ese dinero viene con un peligro. Necesitas saber la verdad detrás de su muerte. Tú no lo conoces, pero él estuvo involucrado en algo grande, algo que involucra a mucha gente y que ahora está buscando a aquellos que podrían interferir», dijo mientras sus ojos brillaban de una manera inquietante. Alejandro sintió una presión creciente, como si 1000 ojos de otros perdidos en la multitud estuvieran observándolo. «¿De qué hablas?», exigió, sudor frío en su frente. La atmósfera se tornó opresiva, como si todos los secretos del hospital se hubieran colado en ese instante. El extraño dio un paso atrás y su mirada se oscureció. «Alguien vendrá por ti. Yo sé cosas que pueden salvarte. Únete a mí y te mostraré la verdad», dijo antes de desaparecer en la multitud, como un espectro. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro. Un horror se apoderó de él, una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué clase de mundo había tocado al recibir esa herencia? ¿Qué tipo de legado era aquel? Sin embargo, antes de que pudiera procesarlo, su teléfono sonó. Un mensaje. Era de su madre. Las palabras se dibujaron en la pantalla. «Alejandro, ven a casa. Necesitamos hablar. Es sobre tu tío. Algo que te afectará a ti también». Su estómago se retorció. La revelación lo golpeó. La herencia no solo era dinero, era un pasaje a una realidad turbia y peligrosa. Su percepción de la familia, de su propio pasado, se tambaleaba. ¿Qué más había ocultado su tío? Y más importante aún, ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar para descubrirlo? Sin respuesta, el futuro se dibujaba ante él como un paisaje oscuro, incierto y aterrador. El sonido del teléfono vibró en el bolsillo de Alejandro, rompiendo el tenso silencio que lo envolvía.
Leyó el mensaje de su madre una y otra vez, como si su mente intentara escudarlo. Alejandro, ven a casa. Necesitamos hablar. Es sobre tu tío, algo que te afectará a ti también. Pero antes de que pudiera reaccionar, otra alerta iluminó la pantalla. Era una llamada de atención. Un accidente en el hospital. Pronto, un torrente de voces y pasos apresurados inundaron el área. Emergencia en la sala de operaciones. Gritaba una enfermera, su rostro pálido, marcado por el pánico. Alejandro sintió que la adrenalina le subía al cuerpo. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, siguió a la multitud hacia la fuente del caos. Al llegar, el aire era denso, lleno de gritos y murmullos, una mezcla grotesca de miedo y urgencia. En medio de la confusión, vio un paciente en la camilla, sus ojos cerrados, pálidos como la cera. Un joven médico intentaba estabilizarlo, pero la situación se tornaba crítica. «Necesitamos más sangre. ¡Rápido!», gritó. Alejandro presionó su mano contra el pecho, sintiendo el frío del terror. Se acercó al grupo, tratando de entender. «¿Qué ha pasado?», preguntó a un compañero. La respuesta fue devastadora. «Ha habido un intento de asesinato. El paciente, Juan Tesale, era parte de la mafia». La palabra mafia reverberó en su mente. Su estómago se retorció. Era el mismo mundo que el extraño había mencionado. En un instante, todo se conectó. Su herencia, los misteriosos personajes en la sala de espera, incluso el extraño con la inquietante sonrisa. «Estamos en medio de algo grande», pensó, cuando la realidad le golpeó con la fuerza de un tsunami. Su mente se llenó de dudas. ¿Estaba su tío realmente involucrado en algo tan oscuro? La herencia que había sentido como una trampa ahora brillaba con un significado escalofriante. Sintió que alguien lo observaba, y cuando giró la cabeza, ahí estaba el extraño, a unos pasos de distancia. «Te lo dije, esto apenas comienza», susurró, su mirada perversa fija en Alejandro. Fue como si el tiempo se detuviera. La multitud desapareció. El caos se tornó un eco lejano. Solo estaban ellos dos. «¡Basta!», Alejandro gritó, sintiendo cómo la rabia y el miedo se agolpaban en su pecho. «¿Qué más sabes? ¿Qué tienes que ver con esto?». Su voz temblaba. El extraño sonrió, pero había algo más en su expresión, una mezcla de tristeza y satisfacción. «Ese paciente no es solo un mafioso, es alguien muy cercano a la familia. La respuesta que buscas está en él. Tienes que actuar rápido, antes de que otros se enteren», dijo, antes de desvanecerse entre la multitud. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. No solo estaba enredado en una red de mentiras, sino que su propio pasado lo acechaba. Con cada segundo que pasaba, Alejandro sabía que el tiempo se le escapaba. Ya no era solo una herencia, era su vida. Frunciendo el ceño, se adentró más en el tumulto. Luego, como si el universo conspirara en su contra, algo estalló en el fondo, un grito desgarrador. Todo se oscureció mientras una figura encapuchada emergía del cuarto de operaciones. Con un arma en la mano, apuntaba hacia el joven médico que había estado tratando al paciente. «Nadie se mueve», vociferó la figura. La alarma sonó y el caos comenzó de nuevo. Miradas aterrorizadas, cuerpos agachándose. Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban. En un instante,
todo lo que había creído saber se desmoronó. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Qué secretos ocultaba su familia? Las respuestas se deslizaban entre las sombras, mientras la realidad se convertía en un laberinto sin salida. Podría salvarse a sí mismo y a los que amaba antes de que fuera demasiado tarde. El caos estalló. La figura encapuchada ocupaba toda la escena, su voz retumbando como un trueno en medio del pánico. La atmósfera se volvió espesa. La gente se pegaba contra las paredes, intentando ocultarse de la amenaza tangible. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Mientras el encapuchado apuntaba con el arma, un grito desgarrador congeló el tiempo. Los ojos del joven médico, ahora empapados en terror, se encontraron con los de Alejandro. «Suelten esa arma. No hay necesidad de más violencia», gritó un alto administrativo del hospital. Su voz temblorosa, pero intentando mostrar autoridad. Pero los ojos del encapuchado no se desviaron. En su expresión había una frialdad que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Todo el mundo tragó saliva al unísono. Alejandro sintió el nudo en su garganta. El tiempo se deslizó. «Por favor, déjanos ayudar», imploró, pero el encapuchado reía. Una risa oscura que resonaba en los oídos de todos. De pronto, un movimiento inesperado. Una figura se lanzó hacia el encapuchado, sorprendiendo a la multitud. Era el paciente en la camilla. Con una fuerza que parecía inhumana, se levantó y en un giro veloz empujó al atacante. La confusión llevó a un instante de calma, mientras el arma caía al suelo, resonando como una alarma. «¡Detente! ¡Detente ya!», gritó Alejandro, con el corazón latiendo en su pecho, observando cómo el joven médico se recuperaba, intentando atender al paciente. Pero el encapuchado no se detuvo. En un giro agarró un frasco de un carrito de emergencias y lo lanzó. Un estallido de cristal y un chakra de desespero. Se desató el pandemonium. «¡Todos al suelo!», bramó una enfermera, mientras la multitud se escondía. La confusión crecía, pero Alejandro pudo ver al paciente, desorientado, con un brillo en sus ojos. No era un simple mafioso. Parecía tener mucho más que perder. Con un empujón, el encapuchado trató de huir, pero un grupo de seguridad se abalanzó sobre él, atrapándolo justo cuando pensaban que todo se había calmado. Alejandro respiró hondo. La tensión seguía en el aire. Sin embargo, algo no encajaba. Miró al paciente, cuya mirada estaba fija en él, intensamente. El encapuchado fue reducido, rodeado por seguridad, gritando que no lo dejaran ir. Pero el momento estaba colmado de un significado más profundo. De repente, el joven médico cayó al suelo, un golpe seco que resonó. Su cuerpo se convulsionó, y con un estertor se detuvo. Alejandro sintió un golpe en su pecho, una mezcla de horror y desesperación. «¡No! ¡No!», gritó, pero no había nada que hacer. La escena se tornó aún más ecléctica. La multitud comenzó a desesperarse y a empujarse. Las alarmas resonaban, sumando una tensión ensordecedora. Pero lo que vino después dejó a Alejandro helado. En medio del caos, el encapuchado, aún reducido por la seguridad, giró su rostro hacia Alejandro. De su boca escapó un nombre: «Ricardo». El mundo se detuvo. El nombre resonó como un eco en su mente. Ricardo, su hermano. Todo se oscureció. Su propio pasado lo atacaba.
Miró al encapuchado y su corazón se rompió. ¿Era posible que toda la vida que había llevado, las decisiones que había tomado, fueran una fachada? Ahora, las sombras del legado de su tío y los secretos familiares volvían allá donde creía que había encontrado respuestas. Y la verdad era que su vida podría cambiar para siempre. ¿Cuánto sabía su madre? ¿Qué otras conexiones existían? La revelación era inmensa y abrumadora. Un latido punzante resonó en su pecho. ¿Cómo había permitido que su vida se tornara en un laberinto de mentiras? La multitud giraba a su alrededor, pero Alejandro estaba atrapado en su propio universo de descubrimientos. La luz del hospital parpadeaba, y él sabía que esto apenas comenzaba. Los lazos de su familia se ennegrecían con secretos, y cada paso que diera podría acercarlo a un abismo del que tal vez nunca podría regresar. La multitud ardía de caos y terror. Alejandro estaba paralizado. La revelación del encapuchado giró su mundo. Las palabras Ricardo resonaban, pero no solo eso. Había algo más en el aire. Un grito desgarrador de una mujer cortó el ambiente tenso. Alejandro apenas tuvo tiempo de girar su cabeza cuando se encontró en el rostro de su madre. Estaba pálida, sus ojos desbordaban miedo. «¡Mamá!», gritó. Tras ella vio a la enfermera que había intentado mediar aterrorizada. «No deberías estar aquí». Pero antes de que pudiera terminar, un estallido ensordecedor reverberó en la sala. La pantalla del monitor del paciente había lanzado chispas. La electricidad se estaba desbordando. La gente gritaba. Unos corrían, otros se lanzaban al suelo. Todo se volvió un torbellino. Alejandro sintió un torrente de adrenalina. Sin pensarlo, corrió hacia su madre. «¡Mamá, regrésate!». Pero ella se quedó fija, como si hubiera visto un fantasma. «No podemos quedarnos aquí», bramó. Su voz temblaba. «Ella sabe algo», murmuró la enfermera, sacudiendo su cabeza. El miedo estaba en su mirada. Sin embargo, un sentimiento de urgencia mayor lo paralizaba. Todo aquel caos, el encapuchado, su madre. Había un hilo que unía cada aspecto de su vida. Entonces sintió un tirón en su pecho. La verdad lo esperaba en cada rincón. Justo entonces, un grito más. Procedía de la sala de operaciones. Un médico apareció, tambaleándose y cubierto de sangre. «Es él, es Ricardo». La noticia rodó como un trueno, y en ese instante Alejandro sintió que el suelo se derrumbaba. Su hermano estaba involucrado en esto. La confusión lo ahogaba, pero la necesidad de entender lo arrastró. «¡Detente!», gritó al médico, que se desmayaba en el pasillo, sus ojos cansados llenos de pánico. Un instante, solo un instante. Alejandro giró hacia su madre. «¿Qué escondiste? ¿Por qué no me dijiste que estaba vivo?». Las palabras salieron bruscamente. «Debí protegerte, no entiendo». «Esto es una locura», respondió, cubierta de lágrimas. Pero Alejandro no podía detenerse. Las piezas del rompecabezas estaban cayendo. ¿Por qué su madre había mentido sobre la muerte de su hermano, el juego de sombras, la herencia, el encapuchado? Mientras el alboroto aumentaba, el encapuchado, aún consciente, lanzó una revelación final. Él, tu hermano, no es quien crees que es. Eduardo, quien te dio la herencia, no es tu tío, es su socio.
Y ellos han estado manipulándote todo este tiempo. El aire se cortó. Eduardo no era su tío real. ¿Quién era entonces? ¿Ricardo, su hermano, había estado en sus sombras? Alejandro sintió que el tiempo se desvanecía. Todo se deslizó fuera de control. Los murmullos se intensificaron. La gente se miraba con inquietud. «Esto es una broma, ¿verdad?», pugnó Alejandro, sintiéndose atrapado en un laberinto de mentiras. Pero no había tiempo. Los gritos, el sonido de las alarmas. Todo se sentía como un eco distante. El encapuchado comenzó a reír. Una risa fría y oscura que iba desgastando la esperanza de Alejandro. Esto apenas comienza. Y antes de que pudiera articular una respuesta, un nuevo giro. Las puertas de emergencia se abrieron de golpe. Un grupo de hombres armados irrumpió en la escena. «¡Todos al suelo!», gritaban, apuntando con armas. La situación escaló a niveles insostenibles. La sala se convirtió en un campo de batalla. Alejandro sintió un golpe en su estómago. La verdad no solo habría un nuevo tormento. Ahora era una lucha por sobrevivir. Miró a su madre, al encapuchado, al médico herido. Una tormenta de realidades chocando. Todo lo que pensó que sabía estaba desmoronándose. ¿Y si su madre estaba envuelta en esto? Un nudo se formó en su garganta. Con el sonido de disparos resonando, la perspectiva de su familia tambaleándose, Alejandro se dio cuenta de que la lucha no era solo de vida o muerte. Era su vida entera desnudándose ante él, expuesta y llena de secretos. Tenía que decidir. ¿Se quedaría a luchar por la verdad o encontraría la forma de escapar antes de perderlo todo? Las sombras lo rodeaban y miró hacia el futuro, incierto y desgarrador. El caos estalló en el hospital mientras los hombres armados avanzaban, y Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba. La adrenalina corría por sus venas. No había tiempo para pensar, solo para actuar. La mirada de su madre estaba llena de terror, reflejando un miedo palpable. «¡Mamá, ven!», gritó, extendiendo la mano. Justo cuando la multitud se agachaba ante la amenaza, un grito ensordecedor surgió del fondo. «¡Alejandro!». Era Ricardo, el joven tirado en el suelo, con la respiración entrecortada. Levantó una mano. Alejandro sintió que su corazón se detenía. ¿Ricardo estaba vivo? ¿Cómo había llegado allí? «¡No, no, no!», murmuró, ayudando a su madre a tomar un paso hacia su hermano. Pero el caos era abrumador. A medida que la figura encapuchada luchaba por liberarse, la tensión acumulada parecía un resorte a punto de estallar. El grito de la enfermera sonó como un eco lejano, ahogándose en el sonido de pasos apresurados y el chirrido de las alarmas. La mirada del encapuchado se encontró fugazmente con la de Alejandro. «Está buscando la verdad, pero la verdad duele», susurró, antes de que los hombres armados lo empujaran hacia el suelo, sin dejarle más opción que ver a su hermano atrapado en la vorágine. «¿Ricardo?». Alejandro apenas pudo articular. El mundo a su alrededor se desvanecía mientras trataba de procesar lo que significaba aquella figura en el suelo. Su hermano, cuyo nombre había resonado entre sus miedos y secretos. ¿Por qué no le habían dicho que estaba vivo? «Alejandro, escúchame», gritó Ricardo, su voz desgarradora atravesando la confusión. «Hay cosas que no sabes. Todo era parte de un plan». Las palabras cortaron el aire. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda.
¿Qué plan?, cuestionó, temblando de ansiedad. La mirada de Ricardo luchaba contra el pánico. «No tengo tiempo, tienes que saber», empezó a decir. Pero antes de que pudiera continuar, una explosión sacudió el hospital. Todo se volvió un mar de sonidos, gritos, y el aroma a humo llenó el aire. La explosión fue solo el inicio. Las puertas de emergencia se sacudieron, y el caos alcanzó nuevas alturas. Una mujer, una de las enfermeras, fue empujada contra la pared. Alejandro sintió el dolor, el miedo, todo colisionando dentro de él. En medio de la confusión, vio que su madre caía de rodillas, enfrentando una verdad que la había mantenido callada por tanto tiempo. «Mamá, ven», gritó nuevamente con desesperación, pero su madre solo miraba a Ricardo, y en sus ojos había un reconocimiento aterrador. «Te creí perdido», sollozó, como si un tsunami de emociones la hubiera atrapado. «Él está detrás de todo esto», gritó Ricardo, apuntando al encapuchado que todavía luchaba por liberarse. «Él no es quien dice ser». Cada palabra era un golpe, revelando capas de secretos familiares. La confusión crecía al igual que si terror. ¿Por qué no se les había contado antes? «¿Qué estás diciendo?», «Oh, Alejandro», exclamó, incapaz de sostener la ansiedad que crecía en su pecho. Fue entonces cuando, en una ráfaga de acción, el encapuchado logró liberarse y, con un movimiento inesperado, desenfundó un arma. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. ¿Era posible que su hermano estuviera involucrado en todo esto? «¡Detente!», bramó el joven médico, que había tratado de atender a su hermano, levantando aún una mano para intentar mediar. Todo se desbordó de nuevo. El encapuchado le apuntó a él, y en ese instante un sonido seco resonó en el aire. Un grito desgarrador escapó de los labios de alguien del grupo. Fue un ruido desgarrador, y en medio del tumulto, Alejandro comprendió que todo lo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse. La verdad se tornaba como un mar de sombras y mentiras, arrastrándolo todo. «Sálvanos, Alejandro». La voz de su madre cortó a través del caos, pero el brillo en sus ojos revelaba un secreto que nunca había compartido. Él sintió que su mundo giraba, y con un golpe de adrenalina se dio cuenta. Todo el sistema, cada conexión, cada gesto, había sido parte de un juego oscuro. Las piezas del rompecabezas se estaban uniendo, pero él no sabía si tenía fuerza para sostenerlo. Mientras la figura encapuchada retrocedía y la tensión crecía, Alejandro se confrontó con un destino que no había elegido. «La verdad es más peligrosa que la misma muerte», sentenció el encapuchado. Las palabras resonaron. Era demasiado tarde. El futuro se sentó ahí, al borde de un abismo, con secretos preparados para desgarrar los lazos que quedaban. ¿Podría Alejandro sobrevivir a una verdad tan devastadora? Con cada segundo, el tiempo se deslizaba, y de repente Alejandro se encontró en medio de la oscuridad, cuestionando todo lo que pensó que sabía. La familia, el amor, el legado, todo estaba en juego. El caos estalló en el hospital mientras los hombres armados avanzaban. Alejandro se sentía atrapado. Miró a su madre, al encapuchado, a su hermano en el suelo. Su estómago se retorcía. «Ricardo, por favor», gritó, acercándose. «Aléjate de él», bramó una voz autoritaria. Era el administrativo, tratando de controlar la situación, pero el encapuchado estaba frenético.
La verdad no se puede ocultar, vociferó, y en un giro desesperado, levantó el arma de nuevo. El pánico se desató. Todos se agacharon, buscando refugio tras las camillas y los carros de emergencia. Los ruidos se multiplicaron. Gritos, llantos, sirenas. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. El valor de su hermano, sus palabras, todo parecía una muralla de confusión. Un fogonazo, un estallido. El encapuchado apretó el gatillo. El tiempo se detuvo. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par y Alejandro se quedó inmóvil. El sonido del disparo reverberaba, pero no era el miedo lo que inundaba su pecho. Era un horror helado. El humo se elevó, pero las visiones se volvían más nítidas. La sangre manchó el suelo, y en un instante todo cambió. Ricardo cayó, y el rostro del encapuchado se transformó. Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Algo en su expresión reveló que no era solo un criminal. A medida que los guardias se abalanzaban para someter al encapuchado, Rodrigo se estiró, luchando por mantenerse consciente. «Alejandro», murmuró con la voz llena de un dolor insoportable. «Todo esto no es lo que parece». Un golpe en la puerta principal resonó. Aquello atrajo la atención de todos, incluso del encapuchado. «No dejes que se acerquen. Es un engaño», gritó. Pero la urgencia de la situación hizo que nadie escuchara. Una figura conocida apareció entre la multitud. Eduardo. La cara de Alejandro palideció. Él no estaba muerto. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, voz temblorosa. «¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?». No pudo contenerse. «Necesitamos hablar. El tiempo se acaba», dijo Eduardo. Pero todos estaban demasiado atrapados en el pánico. «Ricardo». Alejandro apenas podía procesar lo que veía. No solo había perdido a su hermano, sino que el hombre que había creído que era un tío estaba también envuelto en todo este juego oscuro. Un grito desgarrador cortó el aire. Era su madre, presa del terror. «No», se lanzó hacia Ricardo, intentando contener la hemorragia que brotaba de su herida. La escena se tornaba cada vez más caótica, como un torbellino de desgarradores actos de desesperación. Alejandro sintió la piel erguirse, no solo por el miedo, sino por una verdad desgarradora que se agitaba en su interior. «Escucha», interrumpió Eduardo, ojos brillantes. «Ricardo no es quien crees. Hay un secreto que ha estado oculto, y todo esto gira en torno a él». Las palabras resonaron como un tambor en su pecho. Entendió que cada pieza del rompecabezas que había intentado armar se desmoronaba. «No, no puede ser. Eso es imposible», gritó. Ricardo murmulló algo y su voz se desvanecía. «Dímelo», dijo Alejandro, desesperado por escuchar. «Dime la verdad». Pero en lugar de respuestas, el encapuchado, a pesar de estar atrapado, sonrió. «Lo que nunca supiste, el verdadero traidor, siempre estuvo aquí entre ustedes». La revelación apareció como un rayo, dejando el aire cargado de un misterio oscuro y peligroso. «Traidor». Alejandro sentía que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién podía ser? «¿De qué hablas?», exigió. Pero cuando miró a su madre, la expresión de ella cambió sutilmente. Era como si una máscara se hubiera caído. Una mirada comprensiva, pero profundamente dolorosa. «No es lo que piensas, Alejandro», empezó a decir.
Pero el grito de su hermano lo interrumpió, y con el pánico en su mirada, todo el universo de Alejandro se tambaleó. En un parpadeo, un disparo resonó nuevamente, esta vez no solo el encapuchado. Una figura emergió entre la bruma, y en un instante, todo se tornó gris. La verdad ya no era un refugio, era un abismo que los devoraría a todos. ¿Quién había disparado? ¿Podría Alejandro soportar más secretos, más traiciones? La intensa verdad era una sombra que amenazaba devorarlo todo. Mientras la escena se tornaba un horror sin fin, supo que su búsqueda de respuestas apenas comenzaba. El caos estalló en el hospital mientras los hombres armados avanzaban, y Alejandro sentía que su corazón latía con fuerza. El ambiente estaba cargado de miedo. Miró a su madre. Su rostro pálido reflejaba una angustia profunda. «Ricardo, por favor», gritó, intentando acercarse a su hermano, que yacía en el suelo con dificultad para respirar. Los gritos resonaban en la sala, una mezcla de pánico. «Alejandro, corre», le ordenó su madre, pero él permaneció inmóvil, atrapado entre el horror y el deseo de ayudar a su hermano. La figura encapuchada luchaba para liberarse de los hombres de seguridad. Su mirada revelaba algo más que odio. La verdad no se quedará oculta», vociferó, y sus palabras parecían reverberar entre todos. «¡Ricardo!». Alejandro apenas podía procesar. La sangre manchaba el suelo a su alrededor. «¿Qué está pasando?». La voz de su hermano, débil y quebrada, alcanzó su oído. «Todo lo que crees no es real», murmuró. «¿Qué quieres decir?». Alejandro sintió que el pánico comenzaba a nublar su mente. Pero antes de que pudiera entender, un grito desgarrador surgió del fondo. Era su madre, apuntando a la puerta principal. «¡Detrás de ti!». El tiempo se detuvo. Una sombra oscura se materializó entre la multitud. Un nuevo peligro. Alejandro giró la cabeza rápidamente, y antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó. El sonido cortó el aire, y un cuerpo cayó al suelo. Uno de los hombres armados, impactado en el pecho. El caos comenzó de nuevo, con gritos y confusión, pero la escena se tornó aún más oscura. «¿Quién hizo eso?», gritó un administrador. La mirada de todos se dirigió a la figura que apareció. Era Eduardo. Su rostro, hasta ahora familiar, se tornó en una máscara de determinación. «No podemos permitir que esto siga», dijo, y alzó su arma de fuego. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Qué estás haciendo?», exclamó, incapaz de creer que su propio tío estuviera detrás de esto. Eduardo sonrió, una mueca torcida que desdibujó el lazo familiar. «Te enseñaré la verdad, Alejandro. Todo tiene un precio». La tensión se disparó mientras se realineaba la batuta en la sala. De repente, el encapuchado se liberó y sin pensar se lanzó hacia Ricardo, quien aún yacía en el suelo. Fue entonces cuando Alejandro gritó con desesperación. «¡No!». El encapuchado se abalanzó sobre su hermano, pero todo sucedió tan rápido. Un tiro más resonó, esta vez dirigido hacia Eduardo. El sonido fue como un trueno. Eduardo cayó de rodillas, su mirada una mezcla de sorpresa y traición. «¡No, no, no!», gritaron varias voces al unísono. Alejandro, paralizado, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las piezas del rompecabezas caían en un orden que nunca había anticipado. «¡Ricardo!». Voló hacia su hermano, mientras los gritos ensordecían todo a su alrededor. Justo cuando alcanzó a Ricardo,
El encapuchado gritó: «Todo fue planeado. Esto no acaba aquí». Antes de que pudiera entender la magnitud de la revelación, el encapuchado se desvaneció en la confusión, haciendo su escape. Alejandro sintió una presión en su pecho. ¿Qué fue eso?», murmuró, mirando a su madre, buscando respuestas. «Todo era parte de un plan», susurró ella, con lágrimas en los ojos. «Yo sabía que no estaba muerto». Se le quebró la voz. El asombro lo abrumó. «Mamá, explícamelo todo». Los hombres aún discutían entre ellos. Los murmullos explosivos reverberaban. Fue en ese instante que, en medio de la adrenalina y la desesperación, una certeza surgió en su mente. ¿Cuánto había sabido su madre? ¿Era posible que ella estuviera involucrada en algo más grande de lo que jamás imaginó? Ricardo, con su respiración cada vez más débil, intentó hablar. «Alejandro, la verdad va más allá de esto». Y en un cierre dramático, cerró los ojos, dejando a Alejandro en un abismo de incertidumbre, preguntándose si su vida podría ser rescatada y cuál sería el costo de la verdad. La tensión suspendida era palpable. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, un rayo de luz atravesó la ventana. Eran las sirenas acercándose. Pero esa luz parecía solo una ilusión, pues en el fondo sabía que la tormenta apenas comenzaba. El pánico de la sala se intensificó. Alejandro sintió que el tiempo se frenaba, mientras el sonido del disparo se desvanecía. La figura de Ricardo, su hermano, estaba en el suelo, luchando por mantenerse consciente. «¡Ricardo!», gritó, su voz rasposa y llena de desesperación. Las palabras se quedaban atrapadas en su garganta, pero era el miedo lo que realmente lo consumía. Las alarmas seguían sonando, y el olor a pólvora se mezclaba con la sangre. Alejandro se arrodilló junto a su hermano. Sus manos temblorosas buscaban detener la hemorragia. «Por favor, aguanta», imploró, pero la mirada de Ricardo se apagaba. En un instante se sintió incapaz de ayudar. Entonces se escuchó un estruendo en la puerta. Más hombres armados irrumpieron, esta vez sin la discreción de los anteriores. Alejandro levantó la vista, sus ojos abiertos como platos. En medio del caos, todo se tornó aún más confuso. «¡Todos al suelo!», gritaron, y la multitud se lanzó al suelo, como si las balas fueran chispas eléctricas a su alrededor. Alejandro se apartó, todavía sosteniendo a su hermano. «¿Qué está pasando?», murmuró, sin poder procesar cómo habían llegado tan lejos. La mirada de su madre cruzó el caos, y las lágrimas descendían por sus mejillas. «No puedo perder a tu hermano», gritó, pero el desasosiego la consumía. A medida que los hombres se movían, una risa siniestra resonó en el aire. Una risa que no encajaba con la desesperación. Era el encapuchado. Con una sonrisa fría, se acercó. «Did you really think you'd escape this?». Sus palabras, cortantes como cuchillos, atravesaron la tensión. Alejandro sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. «Suéltalo», gritó, pero el encapuchado se burló, aumentando la incertidumbre. «Me gustaría que pudieras entender. Nada de esto es lo que parece. Tu familia ha estado jugando en un tablero de ajedrez que ni imaginas». Fue entonces cuando las puertas traseras del hospital se abrieron de golpe. Entró un grupo de personas vestido con trajes negros, y Alejandro sintió que el mundo se le caía.
Cada rostro que aparecía por esas puertas era familiar. Amigos, colegas, gente que había estado allí durante años. Pero no eran ellos los que lo sorprendieron. Era una figura central, una sombra que ya no era solo un recuerdo. Eduardo, Alejandro apenas podía respirar. La última imagen que había tenido de su tío mostraba a un hombre en la cuerda floja, y aquí estaba, con una actitud desafiante. «¿Qué haces aquí? Este es un lugar peligroso», le gritó Alejandro, frustrado por lo que parecía un juego macabro. «¿Acaso planeaste todo esto?» Pero Eduardo solo sonrió, y el brillo en su mirada era como el de una serpiente. «¿No lo entiendes, Alejandro? Este no es solo un juego para mí. Es nuestra vida. Esta es nuestra familia». Todo se oscureció. Los recuerdos de su infancia, las risas en la mesa familiar, las historias que habían compartido, fueron reemplazadas por una sensación nauseabunda de traición. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, casi sin aliento. «Ricardo y yo tenemos una historia que nunca te contaré», dijo Eduardo, mientras los hombres se posicionaban a su lado. «Y esa historia involucra mucho más que solo dinero». En esos momentos, un grito resonó entre la multitud. Algo había estallado al fondo. Parecía como si el hospital entero estuviera colapsando bajo el peso de los secretos manifestándose. Los murmullos se alzaron, y un nuevo pánico se apoderó de la sala. «¡Cálmense!», bramó el encapuchado, pero su voz se perdió en la cacofonía. Alejandro sintió el sudor frío deslizarse por su frente, la resonancia de una verdad oculta, un legado oscuro que había estado girando y girando a su alrededor, estaba a punto de explotar. ¿Estaba su hermano verdaderamente del lado de Eduardo? ¿Era acaso un traidor? «No permitiré que esto termine así», exclamó Alejandro, levantándose con determinación. Pero justo en ese instante, la verdad más devastadora rompió el aire tenso. «Tu madre, Alejandro, también tiene secretos». Las palabras de Eduardo fueron la explosión final. La sala quedó en un silencio absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Alejandro sintió un nudo en su estómago. Miró a su madre, a sus ojos llenos de dolor y miedo. Todo lo que había dado por sentado, cada sonrisa, cada abrazo, parecía desvanecerse. «¿Qué significaba eso?», murmuró, cada palabra como un susurro con eco de traición. La sala se transformó en una jaula de sombras y secretos mientras la adrenalina corría, y con ella la incertidumbre de si alguna vez podría desentrañar la complejidad del juego en el que estaban atrapados. El caos continuaba, pero ahora era la verdad la que estaba en juego. Y Alejandro sabía, en lo más profundo, que todo podía cambiar en un segundo. El aire estaba cargado de tensión. Alejandro miró a su madre, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Mamá, dímelo. ¿Qué secreto has guardado?». Su voz resonaba con desesperación, como si cada palabra fuera un eco de la confusión en su mente. Eduardo, aún de pie, observaba la escena con una mirada fría o calculadora. «Tu hermano. Él no es solo tu hermano», comenzó su madre, con voz temblorosa. «Ricardo es producto de un oscuro intercambio familiar, algo que nunca quise que supieras». Las palabras brotaron como un torrente. Alejandro sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Las sirenas a lo lejos sonaban como un ominoso recordatorio de lo que estaba en juego. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo el nudo en su garganta. La mirada de su madre oscilaba entre el temor y la culpa. «Había cosas en el pasado de tu padre»,
conflictos que no debieron extenderse a ti. La figura del encapuchado seguía observando. Su sonrisa burlona representaba un desenlace que parecía inevitable. La verdad siempre encuentra la manera, chico, susurró. Los hombres armados se movían nerviosamente, atrapados entre órdenes y el pánico hirviente que se apoderaba del ambiente. «¡Eres un traidor!», exclamó Ricardo, aún en el suelo, su voz un susurro, pero llena de fuerza. «Tú te has beneficiado de las mismas mentiras que ahora deseas destruir». Todos lo miraron con incredulidad. «Irrumpiste en mi vida, usaste mi nombre», recriminó Eduardo, el rostro retorcido por la rabia. Justo en ese instante, una explosión resonó fuera del hospital. Tinacos de cristal estallaron, pero nadie se movió. El tiempo parecía haberse detenido. Alejandro sintió un ardor en su pecho y miró a Ricardo. ¿Cómo es posible que todo esto sea real? La confusión lo abrumaba, y ahí, en medio de las sombras, su hermano sonrió débilmente. Todo es parte de un legado que se niega a morir, hermano. En ese instante, en la penumbra del caos, la verdad se iluminó. La vida de su familia no era más que un rompecabezas lleno de piezas faltantes. «No dejaré que sigan usándonos como peones en su juego», gritó Alejandro, sintiendo que la presión se aliviaba en un estallido de libertad. La multitud en el hospital estaba en estado de pánico, las miradas llenas de desconcierto. En ese momento, todos comprendieron que el tiempo se les estaba acabando. Alejandro se irguió, firme. «No más mentiras, no más traiciones», proclamó, y la masa comenzó a respaldarlo. «Soy parte de esto, y voy a terminar con esta historia», dijo, mirando a su madre, y luego a Eduardo. «Ya no tenemos miedo, la verdad ha salido a la luz». Las palabras resonaron como un canto de batalla entre los gritos. El encapuchado, anteriormente tan confiado, se tornó inquieto. Finalmente, una oleada de lucha colectiva estalló. Las fuerzas de seguridad avanzaron, y Eduardo, atrapado entre el horror de sus propias acciones, gritó: «¡Detente! ¡Todo es una trampa!». Pero los hombres ya estaban en acción, sin piedad. En el medio del tumulto, Alejandro sintió un alivio sobrecogedor. La comunidad, su familia, todo lo que habían perdido, empezaba a reformarse en un camino hacia un futuro más luminoso. «Vamos», instó a su madre, tomando la mano de Ricardo, mientras su hermano tomaba un profundo aliento. «Afuera está la verdad. Juntos podemos enfrentarlo», le dijo, la esperanza brotando entre las sombras. Mientras el caos se apaciguaba y el ruido disminuía, el destino de cada uno de ellos se tornaba claro. La unidad era su fuerza. Y ahí, en medio de la confusión, Alejandro supo que estaban listos para comenzar de nuevo. Pero antes de que todo se calmara, un último grito resonó. Un eco del pasado que aún resonaba en sus mentes. La familia siempre debe cuidar de la familia. Las palabras fueron un recordatorio del legado que siempre tendrían que enfrentar. Y con esa verdad desgarradora, la vida de Alejandro se transformó para siempre. Ahora, los secretos habrían de salir a la luz, y el futuro que merecían era solo un destello de lo que vendría. Ahora tú, fiel espectador, no pierdas la oportunidad. Necesitas suscribirte al canal ahora, para no perderte las próximas historias que están por venir. Presiona el botón de me gusta, ahora mismo, para ayudar al algoritmo a difundir más contenido emocionante.
Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte este video al instante con al menos 5 amigos que deben saber el desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad apasionante.